Sin duda, un plan de lucha que llevó más de 2 meses. Ese plan de lucha obviamente fue de manera escalonada, en realidad casi sin ninguna cuestión que tuviera que ver con cortar servicios ni nada por el estilo. Y en ese panorama yo creo que el punto más álgido fue a partir de una de las paritarias, cuando el concejal Cipo acusó, acusó al intendente de tener un plazo fijo de 50 millones, en medio de una realidad donde los trabajadores no cobramos aguinaldo, cero pauta salarial. Y fíjense ustedes que a partir de allí las cosas fueron cambiando, fue cambiando el panorama. Primero, bueno, la toma del consejo ese día, que los concejales vayan y hagan la denuncia ante la justicia, que estábamos cansados de tanto verso y cuestiones mediáticas que no conducen a nada. Y de pronto la decisión al día posterior en la asamblea de concentrar un piquete en el corralón municipal, y a partir de allí milagrosamente comenzaron a aparecer las ofertas. 17,5 al básico, después se rechazó la oferta, se ofreció un 21%, nosotros en el medio, bajar las apetencias de un 50% y pedir un piso de un 30%, y por fin en el día de ayer logrando ese piso del 30%, todo en cuotas, eso es sí, como se ha hecho a lo largo y ancho del país, una pauta que es la media nacional, 30% al básico, a pagar en cuotas, donde la última cuota es en el mes de enero del año que viene, el último 4,5%, y bueno, la sumatoria de ello da un 30% de aumento, y bueno, contentos los compañeros hoy en el día de la fecha, logrado el objetivo, se levantan las medidas, mañana empezamos a trabajar normalmente, sin perjuicio de que ya por estas horas las guardias mínimas de cloaca y recolección están activándose nuevamente. Seguramente, como dice usted, luego de poder tener una solución favorable, esto uno hace un análisis, usted hará un análisis junto a los dirigentes de toda esta negociación y de cómo diferentes cuestiones fueron embarrando la misma, ¿no? Cosa que podría haber, que perjudicó y que podría haberse encontrado una solución quizás antes. Bueno, son cosas que la gente o los trabajadores nunca vamos a saber qué hay detrás de estas cosas, ¿no? Yo tengo una visión muy crítica de la política. Creo que todos los políticos se sientan en una misma mesa y allí arman sus estrategias. Y no tienen nada que ver de qué partido político son, ¿eh? Yo no les creo nada, sinceramente. Basta por estas horas ver cómo a nivel nacional se ha firmado una ley que tiene que ver con nuestro sistema previsional, con la armonización, y lo han firmado todos los diputados, de un partido, del otro. Creo que los trabajadores tenemos que analizar profundamente lo que nos pasa como clase trabajadora, y realmente tenemos que cerrar filas entre trabajadores para no permitir que se avasallen los derechos de los trabajadores. Uno de esos derechos es el derecho a tener un salario digno, donde vemos que la clase política no hace los esfuerzos que tiene que hacer y solamente lo hace o aparecen las soluciones mágicas cuando se llega a situaciones extremas. Eso no tendría que ser así. Muchas veces se habla del diálogo, de la paritaria, de que apostemos al diálogo, son palabras que los propios políticos cada vez que se habla de eso nos van defraudando. Pero bueno, creo que la fortaleza de los compañeros, de los trabajadores, a veces acompañados masivamente de las luchas entre compañeros y a veces no tanto, pero que sin duda a medida que los momentos se van haciendo cada vez más duros, va quedando al frente de la lucha la vanguardia, como le llamo yo, a esos compañeros que le meten tanto esfuerzo y tanta garra cuando entramos en un plan de lucha que tiene que ver por una reivindicación salarial. Bueno, felicitaciones. No, por favor, creo que las felicitaciones para todos los trabajadores municipales que estuvieron allí resistiendo horas y horas a pesar del clima, a pesar a veces de los insultos, que no voy a juzgar eso porque obviamente uno entiende que los automovilistas por ahí se enojen, pero ¿por qué tiene que llegar uno a este extremo? Algunos medios de comunicación hablaban de que ahora el trabajador municipal tiene que reconstruir el tejido social con los vecinos. ¿Lo cree esto? Yo creo que en realidad nosotros hacemos nuestra lucha con las herramientas que tenemos. Así como el docente hace con una lucha de esa manera, y así como ese tejido social también, donde trabajan también más de una vez, todo ese tejido social pertenece a alguna parte y desde ese lugar habrá hecho una lucha con las herramientas que tenía a su mano. ¿Saben quiénes tienen que reconstruir el tejido social? Acá los políticos tienen que reconstruir un tejido social, estos políticos que vaciaron la provincia, que vaciaron el país. Imágenes televisivas de gente que aparece llevándose bolsos con millones, no de pesos, de dólares, de euros. Es una vergüenza, una indignación causa. Entonces realmente si hay algún
algún editorial o algún periodismo que habla de reconstruir el tejido social, ¿sabe lo que yo creo, señor periodista? Que la sociedad nos tenemos que armar mucho mejor y tenemos que a la hora de definir quiénes nos gobiernan tenemos que tener mucho cuidado, porque la clase política se juntan en una misma mesa y en esa mesa vienen por los derechos de la sociedad y por supuesto de los trabajadores. Me parece que los que tienen y mucho que reconstruir acá es la clase política, porque lo que han perdido es la credibilidad, por lo menos desde parte importante de los trabajadores.